La Basílica Menor y la Parroquia Mayor de Santa María de la Asunción, de Arcos de la Frontera. Es un templo de origen mudéjar de los siglos XIV y XV, que tras unas profundas remodelaciones realizadas durante la primera mitad del siglo XVI, quedó convertida en una espléndida iglesia gótica, aspecto que arquitectónicamente predomina en el interior. No es así en el exterior, donde junto con elementos propios del arte ojival, portada de Santa María, conviven otros igualmente relevantes de tipo renacentistas y barroco, fachada de la nave de la epístola. La historia de San Pedro data en el siglo XVIII y cuenta que una comunidad de feligreses de Santa María viajó a Roma y consiguió que fuera nombrada la parroquia más antigua y la principal del pueblo. En atención a los peregrinos, el Papa Clemente XIV aceptó y les dio el título, regalándoles además la momia de un santo. A su regreso, los fieles de San Pedro, heridos por lo que había ocurrido, organizaron una colecta y comenzaron también el viaje a Roma. Cuando llegaron, Clemente XIV había muerto, pero el nuevo Papa no vio inconveniente en concederle también a San Pedro el título de que era aún más antiguo y principal, y les regaló ya no una sino 2 momias. Estas momias pueden admirarse en ambas iglesias. Cuentan en Arcos que los fieles de San Pedro, para no nombrar a Santa María, rezaban el ave diciendo: San Pedro, Madre de Dios, ruega por nosotros. Más que una iglesia parece una fortaleza, impresiona su robustez, es como una gran mole de piedra bien tallada. Su torre fachada es del siglo XIII y barroca. Destacaríamos de su interior el retablo mayor del siglo XVI. El hospital más antiguo de Arcos de la Frontera fue fundado en 1490 por el Marqués de Cádiz. Un siglo después había 14 hospitales de beneficencia, dirigidos por la Iglesia y mantenidos por la aristocracia. En 1596 la mayoría de estos centros se reunieron en el de San Sebastián. Por aquel entonces se creó una hermandad de la caridad que se dedicó a enterrar los cadáveres de los fallecidos por la justicia, las epidemias o los forasteros. Un siglo después, su ermita estaba prácticamente en ruina. Tras la desamortización y el terremoto de Lisboa, se hizo necesaria una gran reconstrucción de los edificios públicos. El prioste de la Caridad, Manuel Simón Ayllón de Lara, se convirtió en alcalde y consagró su fortuna al reconstruir la ermita y hacer un gran hospital que reuniera los recursos de todos los demás en un solo edificio. Actualmente se le conoce como Consultorio El Pósito y es un centro de salud, pero su fachada cuenta su historia. Se trata de varios caserones que se adaptaron para su función cerealística. El Pósito nació en 1530, en tiempo del emperador Carlos V, aunque esta institución estatal muy pronto fue asumida por los ayuntamientos. Su misión era similar a la que hacían los silos, esos edificios que carecen actualmente de utilidad y que nadie sabe en qué convertir. En los pósitos se depositaba el cereal y los burgueses lo distribuían entre los campesinos en tiempo de escasez. Este método quitó mucha hambre, porque guardaban en época de abundancia para reducir las frecuentes hambrunas. El pósito de Arcos tiene una fachada barroca, entrada adintelada, frontón roto con el escudo de armas, en una fachada de 3 plantas, lo que indica su procedencia andalusí. El pequeño zaguán da paso a un patio central muy pequeño, alrededor del cual se distribuyen el Palacio del Mayorazgo. En Arcos, frente a la iglesia de San Pedro, queda un palacete conocido por su vinculación con un mayorazgo. Aunque pocos conocen a quién perteneció, el mayorazgo de Arcos de la Frontera fue creado por Juana de Brutón Mucija y Figueroa, familia procedente de tierra bilbaína, pero asentada en la zona. Alonso de Brutón Mucija y Lobato, nacido en 1709 en Vejer y regidor perpetuo de dicha ciudad, unió diversas herencias familiares reuniendo en el mayorazgo bienes de Medina Sidonia, Convento de la Vejer y Merced Arcos de la es el Frontera. último convento de clausura que queda en Arcos de la Frontera. Pertenecen a la Orden de las Mercenarias del Calza y su presencia en este lugar comenzó en 1642, cuando la cárcel vieja fue reconvertida en monasterio. El edificio no se hallaba en muy mal estado, pues procedía de los inicios del siglo XV, cuando Arcos es tomada por las almas y los duques disponen de la creación de un presidio. Está en uno de los rincones más típicos de la villa. El monasterio se compone alrededor del claustro central, ocupando el templo un lateral de dicho claustro. La fachada principal con una torre central. La entrada a la calle está decorado con el gusto barroco, con un retablo cerámico dentro de un frontón roto, sobre puerta dintelada y enmarcada. Es un lugar muy frecuentado, pues los dulces de las Castillo de monjas Arcos de la tienen Frontera. mucha fama. Esta fortaleza se encuentra precisamente al borde del mencionado cortado y forma parte de la estampa más conocida de la ciudad y silueta inconfundible de sus cascos antiguos. Se trata de una fortificación de origen árabe que fue conquistada en el siglo XIII, en 1264, por el rey castellano-leonés Alfonso X el Sabio. Ya en el siglo XV, en tiempos del reinado de Juan II,
Fue muy reformado por la familia Ponce de León. Siglos más tarde, en el siglo XVIII, se vio afectado por el terremoto de Lisboa y años más tarde, durante la Guerra de Independencia, las tropas francesas lo ocuparon primero Capilla y de la destruyeron Misericordia. parcialmente Muy después. cerca de San Pedro, en el barrio más antiguo de Arcos de la Frontera, se alza esta pequeña capilla que es toda una sorpresa porque pertenece al gótico gentil. Llamamos así al primer gótico, al inicial, al gótico purista, que desarrolló el estilo y al que pertenecen Notre Dame, Salisbury y las primeras catedrales del gótico. La portada de esta capilla asombra por la pureza de sus líneas, muy cercanas al gótico francés. Se construyó como hospital de beneficencia en 1490. Los marqueses de Cádiz patrocinaron la creación de un hogar para niños huérfanos y viudas, así como muchas otras obras benéficas. Lo más interesante para mí es que en 2 de los capiteles se hallan los bustos de sus fundadores, don Rodrigo y doña Beatriz. Además, es el único retrato que se tiene de ambos.